o está escuchando, que me lo digan. Sé que no es el Se mejor escucha bien, audio. profe. ¿Se escucha bien? Sí, sí, sí. A ver, porque no me funcionaba. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, si se escucha, ustedes me dicen y fantástico. Bueno, muchas gracias. Bueno, chicos, en primer lugar, disculpas por la desinteligencia del encuentro sincrónico pasado. De alguna manera, o me conecté al Collaborate incorrecto o no los veía, pero durante varios minutos estuve conectado, no vi a nadie y por eso es que decidí levantar la sesión, no por otro tema. De todos modos, en este encuentro, los encuentros sincrónicos van a ser cortos. La idea es simplemente generar algunos disparadores y complementar la clase con la plataforma, que, entre paréntesis, o a propósito de ello, les aclaro para quienes no han ingresado que dejé una segunda actividad. Siempre son actividades optativas, pero yo los invito enfáticamente a que ustedes puedan participar en esas actividades porque va a redundar sin lugar a dudas en un beneficio al momento del trabajo práctico y la evaluación. Tengan en cuenta que está corriendo la fecha para la entrega del trabajo práctico. Yo realicé ahí o dejé consignados 3 temas. Ustedes tienen que elegir uno solo de ellos y hacer la entrega. Digo esto porque hemos tenido experiencias todos los años. Esto es prácticamente una constante que llegamos a la fecha de entrega y los trabajos o se entregan 5, 10, 15 minutos antes del horario de cierre o comienzan los pedidos de prórroga. Pedidos de prórroga nosotros no vamos a conceder porque el trabajo, salvo casos excepcionales que lo vamos a evaluar, no es mala voluntad, sino todo lo contrario, es respetar y valorar el trabajo de los compañeros que han tomado los recaudos precisamente para no estar corriendo con la fecha de cierre. Y además, nosotros hemos elegido una profesión donde los plazos son fundamentales. Si nosotros, no sé, hubiésemos elegido otra donde quizás los plazos son más flexibles, como por ejemplo, no sé, la carrera de arquitectura, que uno dice, bueno, elaboro un proyecto con fecha de entrega en tal día, pero sabemos aquellos que están vinculados con la construcción de que eso es bastante flexible, maleable y lo que es un mes pueden ser 2, 3, 4 meses más. Bueno, los plazos en el derecho, no en el derecho laboral, ¿no? En el derecho en general son fatales e improrrogables. Si uno desde la carrera de grado se acostumbra a trabajar sobre el cierre o la fecha de vencimiento, bueno, eso sin lugar a dudas después se va a ver reflejado en las presentaciones. Por el contrario, si uno es más previsor, precavido, y trabaja con la antelación suficiente para no estar corriendo al último momento, sin lugar a dudas, se va a sacar un gran dolor de cabeza que es estar corriendo con los plazos. Porque además hoy el hecho de no respetar el plazo va a redundar o en todo caso, los va a perjudicar en el sentido de que ustedes pierden la posibilidad de obtener la regularidad de la materia. El día de mañana es perder un cliente, perder un caso y eventualmente poder ser incluso pasible de alguna sanción por un tribunal de ética de los colegios de abogados por la presentación fuera de término de determinado escrito, ¿no? Entonces, a mí me gusta como profesor de grado ir aportando algo más que lo que me toca en cuanto a nuestra disciplina temática, que es el derecho del trabajo, y les decía, una contribución, un aporte a lo que va a ser, en definitiva, la construcción como abogados o abogados de ustedes el día que se titulen. Así que, insisto, lo puse en las consignas del trabajo, lo puse en el foro de novedades y lo digo ahora en el encuentro sincrónico. Tomen los recaudos para entregar los trabajos con la debida antelación y no sobre la fecha. Cualquier imponderable hace que el calendario, el sistema, automáticamente lo cierre y después no acepte entregas. ¿Sí, chicos? Bien. Nosotros vamos a ver si podemos compartir pantalla. Yo entiendo que el Collaborate no es de mis favoritos, pero compartir, a ver, pantalla. Yo creo que no, ninguno de estos está acá. Ventana, déjenme ver. A ver, yo creo que es este.
ahí creo que, a ver, vamos a ponerlo así, ahí creo que ustedes están viendo, ¿no? El PowerPoint. Yo en Collaborate debe haber alguna función, yo no la sé utilizar, donde yo además de compartir pantalla, los puedo ver a ustedes. Yo ahora no lo estoy viendo a ustedes, así que les pido, y tampoco leo el chat, así que les pido si alguno de ustedes se puede desmutear y decirme si se ve la pantalla o no. Sí, profe, se ve la pantalla. Se ve el PowerPoint, ¿verdad? Sí, sí se ve. Bueno, fantástico. Vamos a trabajar un poco sobre los principios y las fuentes del derecho de trabajo, donde la idea del día de hoy es simplemente, insisto, elaborar las directrices generales o las líneas generales de construcciones de estos institutos, ¿no? De los principios generales del derecho y los principios generales del derecho del trabajo, cuáles son las funciones, cómo articulan y cómo se aplican en nuestra disciplina. Incluso de los temas que consigné en la elaboración de los trabajos es precisamente el principio de progresividad, que ustedes deben desarrollar y ver si pertenece a un principio general del derecho o a un principio del derecho del trabajo, y en todo caso sí después ver cómo se compone, qué aplicación práctica tiene, qué antecedentes jurisprudenciales hay y demás. Bueno, a ver, si nosotros nos corremos un poco de nuestra rama del derecho, de nuestra disciplina, y entendemos el derecho como un conjunto, vamos a tener presente que el derecho cuenta con con principios generales, que son comunes a todo el ordenamiento jurídico. Ya no estamos hablando solamente del derecho civil y comercial, del derecho laboral, del derecho administrativo, del derecho penal, del derecho civil o comercial, sino a todo ese árbol donde, si bien el tronco, en lo que al derecho laboral concierne, o al derecho privado en general concierne, va a ser el derecho civil, o el derecho civil y comercial. Acá estamos en algo que es transversal a todo el mundo jurídico, que son los principios generales del derecho, que son una suerte de, como indica el PowerPoint, son verdades o proposiciones generales que fundamentan el derecho. Es decir, son criterios de valor que surgen precisamente no del comportamiento de las personas, sino de su propia dignidad. No surgen como consecuencia de las conductas, sino que son antes de las conductas, que son inherentes precisamente a la persona humana y por lo tanto, naturalmente la dignifican. Y a partir de así, o sea, es inversamente proporcional. No es que las conductas de las personas definen los principios generales, sino que los principios generales lo que determinan son pautas de conducta de esas personas. Es decir, son prenormativos, van a informar, van a, de alguna manera, resultar una suerte de guía o de norte de las normas. Por eso, nosotros vamos a hablar en realidad en el derecho del trabajo, pero en cualquier ordenamiento jurídico, vamos a hablar de inconvencionalidad o inconstitucionalidad o diálogo de fuentes. Es decir, ¿qué sucede cuando una norma no se informa en un principio general del derecho o en todo caso lo contradice, ¿no? ¿Qué prima? Una fuente material, una fuente formal, un principio o una norma. Entonces, los principios generales del derecho son, por eso decimos que son prenormativos, aunque pueden tener una concreción en alguna norma. Por ejemplo, el principio de irrenunciabilidad, en este caso estamos hablando de un principio general del derecho del trabajo que tiene su concreción, su positivización en una o varias normas. Pero el principio general de buena fe, por ejemplo, es un principio general del derecho que puede tener también su correlato en el derecho del trabajo, pero que en realidad hace a todo el ordenamiento jurídico. Es decir, es un principio común. Y en definitiva, favorece la exigencia de justicia y equidad. Y tiene tres funciones. La primera es informativa, es decir, según el mecanismo de creación, de sanción, publicación de las leyes, bueno, le corresponde al Poder Legislativo o excepcionalmente al Poder Ejecutivo cuando tiene la posibilidad de dictar determinadas normas, ¿no? Por ejemplo, los decretos de necesidad de urgencia o los decretos de leyes. Ahora, estos principios generales de derecho van a informar de alguna manera al legislador, van a servir también una vez que existe la norma o una vez que hay un escenario de conflicto para resolver, para interpretar o normas o situaciones y, en definitiva, como fuentes de derecho en su función normativa. En cuanto a los principios generales del derecho, hay que tener en cuenta siempre que
todo sistema jurídico está empapado, atravesado por el derecho internacional de derechos humanos, que tiene a su vez principios que fundamentan, inspiran, informan y conforman sus normas. De manera tal que, en esto es lo que yo digo, o que se denomina el diálogo de fuentes, cuando uno circunstancialmente le toca invocar o resolver algún principio general del derecho argentino, necesariamente va a tener que, de alguna manera, revisar o realizar una tarea de investigación para ver si en ese escenario que yo pretendo que se resuelva o quiero resolver a través de un principio general del derecho o un principio general del derecho del trabajo, no existe o en todo caso no se contrapone a los principios del derecho internacional de los derechos humanos. Esto hace 30 años no se hablaba, porque uno decía, bueno, en definitiva, en la medida que la Argentina no haya ratificado a través de una ley, un convenio o un tratado, bueno, es derecho internacional y no es aplicable en la Argentina. Hoy, por supuesto, los tratados de derechos humanos tienen jerarquía supraconstitucional y están ratificados casi en su mayoría por Argentina, pero si eventualmente alguna disposición de derecho internacional no hubiese sido ratificada por Argentina y versare sobre derechos humanos, bueno, es de aplicación, por supuesto, en el ordenamiento jurídico de nuestro país. Bueno, esto lo voy a pasar por alto. Y ahora vamos a poner esta especie de referencia o equiparación entre los principios generales del comparación entre los principios generales del derecho y los principios generales del derecho del trabajo. Y para eso, nosotros vamos a intentar a través de esto justificar la autonomía científica, la autonomía jurídica de los principios generales del derecho del trabajo, a diferencia de los principios generales del derecho civil. Lo que no quiere decir que en nuestra disciplina no se apliquen principios ajenos a nuestra rama del derecho, pero el hecho de que los principios generales de otras ramas u otros ordenamientos jurídicos se apliquen también al derecho del trabajo, eso no implica afirmar que el derecho del trabajo no tiene autonomía científica y jurídica. Entonces, ¿por qué el derecho del trabajo, por ejemplo, comparado con el derecho civil, podríamos hacer lo mismo con el derecho comercial, con el derecho administrativo, con el derecho penal, pero ¿por qué vamos a compararlo con la rama madre y más próxima, en el derecho privado, al derecho civil? ¿Por qué nosotros necesariamente tenemos que tener en cuenta que nuestra disciplina tiene principios específicos? Bueno, porque ustedes saben esa máxima que dice que todo derecho sustantivo necesariamente debe ir acompañado con un derecho adjetivo. Es decir, si yo consagro un derecho de las personas, el derecho de propiedad, por decir un ejemplo, pero no le otorgo una vía procesal para que en los supuestos donde ese derecho sustantivo esté atacado, la persona afectada pueda reclamar a través de la tutela judicial efectiva y el acceso irrestricto a justicia precisamente ese derecho en el ejercicio o en el goce de que se ve afectado, bueno, no se consagraría, digamos, al 100% precisamente ese derecho sustantivo. Es decir, de nada sirve que yo en una ley o en una norma consagre determinado derecho a determinadas personas si luego no le otorgo una vía para que esas personas, en caso de que su ejercicio esté afectado, no puedan precisamente reclamar. Entonces, si nosotros partimos de la base que el derecho civil consagra derechos sustantivos y que el derecho procesal civil establece la vía de acceso a la justicia para cuestionar el goce o cuestionar el impedimento del goce pleno de esos derechos, vamos a llegar a la primera conclusión parcial, donde el sujeto débil de esa relación entre acreedor y deudor es el deudor. Fíjense que hay muchísimas normas en el derecho civil y comercial que tienden a justificar, o sea, atemperar o de alguna manera disminuir los efectos del incumplimiento. Por ejemplo, el caso de fuerza mayor, el caso de imposibilidad material de cumplimiento, la excepcional interpreting contractus, bueno, en fin, hay un montón de institutos, de normas que van a proteger a la parte débil de la relación, que es el deudor. Por el contrario, en el derecho laboral, nosotros tenemos dos sujetos,
el acreedor y el deudor. Pero en el derecho del trabajo, el sujeto débil, el sujeto a proteger, no es el deudor, no es el empleador, el que puede ser una empresa, puede ser una persona humana, sino que el sujeto de preferente tutela constitucional es el acreedor, es la parte débil de la relación. ¿Por qué? Por esa hiposuficiencia negocial inicial, esa balanza invertida, ¿no? Donde hay dos personas, una que pone a disposición su capacidad de trabajo, que es la persona en situación de trabajo, y la otra es la persona que capta precisamente esa capacidad, que es el empleador. Ahora, al momento de contratar, el trabajador, la trabajadora, cuenta solamente con su capacidad de trabajo, nada más. Estoy hablando en el 95% de los casos. Usted me va a decir, bueno, pero doctor, a ver, hay un caso donde, no sé, Messi negociando su contrato laboral con el Paris Saint-Germain. Bueno, sí, evidentemente, o Maradona en su momento, o lo que fuere. Bueno, no sé, el CEO de Coca-Cola negociando, bueno, sí, el derecho al trabajo también, de alguna manera, en caso de que exista relación de dependencia, protege a esos trabajadores porque ni la Constitución Nacional ni los tratados hacen referencia a, bueno, uno es más o menos trabajador en función de su capacidad negocial. No, es tanto trabajador una persona que hace changas como Messi si tuviese una relación de dependencia con el Paris Saint-Germain. Ahora, evidentemente, esa hiposuficiencia negocial inicial, esa disparidad de peso específico al momento de negociar, en el caso de Messi no se va a dar y en el caso de una persona que hace changas sí se va a dar. Entonces, como el trabajador es la persona débil porque no cuenta con nada, él no puede decir, bueno, yo voy a cumplir determinado horario, yo voy a cumplir determinadas funciones, yo voy a ganar tanto, sino que de alguna manera está condicionado a lo que el empleador que cuenta con el poder de dirección, organización y disciplinario dispone. Bueno, lo que hace el ordenamiento jurídico es otorgarle poder jurídico, ¿no? Al trabajador para que, para que esta parte débil, que está abajo porque tiene menos peso, de alguna, perdón, que está arriba porque tiene menos peso, por eso se habla de balanza invertida, de alguna manera darle peso a esta persona para que se equipare, se emparde con el peso jurídico que tiene el empleador. Y ese peso se va a dar a través del orden público laboral, que son un conjunto de normas, disposiciones irrenunciables e indisponibles para el trabajador, que van a ser los principios que nosotros vamos a desarrollar a lo largo de este encuentro. Entonces, hay ciertos principios que informan al derecho laboral que, por su particularidad, es decir, por esta hiposuficiencia negocial inicial, son distintos, necesariamente deben ser distintos, a los que informan el derecho civil, donde esa hiposuficiencia negocial inicial no se da. Quizás sí se da, por ejemplo, en el derecho consumidor, que prácticamente cuando uno celebra un contrato es un contrato de adhesión. Ahora, en el derecho civil, la autonomía de la voluntad está es mucho más libre que en el derecho del trabajo, donde la libertad está sumamente condicionada del trabajador en el momento de contratar. ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer, en líneas generales, es aceptar las condiciones de trabajo que le ofrece el empleador. Entonces, si nosotros le quitamos esa autonomía científica y jurídica a los principios que informan el derecho al trabajo, producto precisamente de esa particularidad que no se da en otros ordenamientos jurídicos, bueno, podríamos violentar principios y garantías constitucionales. ¿Cuáles son esos principios del derecho al trabajo? Bueno, yo no lo voy a leer, pero estos son algunos de los principios específicos del derecho al trabajo que pueden tener a su vez un correlato en los principios generales del derecho, como yo les dije, que es el principio de buena fe. Ahora, hay un principio del derecho al trabajo que es el principio de gratuidad, que es el principio de libertad sindical, que es el principio de conservación del contrato de trabajo, que es el principio de primacía de realidad, que es el principio de renunciabilidad, que no se van a dar en otros ordenamientos jurídicos y que son propios del derecho del trabajo. Entonces, vamos a analizar rápidamente y con esto yo les doy el puntapié inicial para que luego ustedes puedan responder algunas de las inquietudes, algunos de los trabajos que yo consigno en el foro, que es el principio de irrenunciabilidad, ¿no? ¿Qué es este principio de irrenunciabilidad? Bueno, nosotros, si tomásemos, por ejemplo, un recipiente, un medidor, y, perdón, chicos, yo estoy con el WhatsApp web y me suena algún sonidito de fondo, que yo no sé si es el chat o es un WhatsApp. Así que como no los veo, ni puedo ver el WhatsApp, perdón, el chat del Collaborate,
lo que les pido es que si alguno o alguna tiene alguna duda, directamente se desmutee y me pregunten, ¿sí? Porque si ustedes están consignando algo en el chat, no lo voy a leer, no lo puedo leer. Entonces les decía, vamos a tomar este recipiente con una especie de medidor, ¿no? Y de una persona que tiene un salario hoy de, no sé, 150.000 pesos. Bueno, ese salario se compone de distintas partes, ¿no? Como que está sedimentado en distintas, ¿qué serían? En distintas etapas o en distintas capas, perdón. La primera capa es el salario mínimo vital y móvil. La ley dice será nulo y sin valor, artículo 12, toda convención de partes que suprima o restrinja derechos consagrados en esta ley. La ley de contrato de trabajo, de alguna manera, consagra y protege el salario mínimo vital y móvil, es decir, el salario que ninguna persona en condición de trabajo por determinada cantidad de horas, que es la jornada legal diaria, puede percibir, o sea, no puede percibir menos de eso. Es una especie de piso, que hoy básicamente va a estar en progreso, pero básicamente podemos decir que ronda los 85.000 pesos, pesos más, pesos menos. ¿Sí? Bien, ahora, la persona gana 150.000 pesos, no gana 85.000 pesos. Bueno, hay segunda capa, un segundo piso, que también está protegido por la ley de contrato de trabajo en el principio de revisabilidad, que es aquella parte del salario que surge de la disponibilidad colectiva, es decir, de la voluntad colectiva, que se llama el salario convencional, que es aquel que surge del convenio colectivo de trabajo aplicable a la actividad del empleador previsto para determinada categoría. Por ejemplo, yo soy vendedor B en el convenio de trabajo 130 de empleado de comercio. Bueno, y el salario de convenio para abril del 2023 está previsto en 130.000 pesos. Entonces, de los 150.000 que yo gano, 85.000 está protegido por el salario mínimo vital y móvil y hasta 130, creo que dije, está protegido por el salario de convenio. Ahora, resulta que yo cobro más que el salario mínimo vital y móvil y cobro más que el salario de convenio, porque yo cobro 150.000 pesos. Entonces, ¿cómo se llama esa capa, esa parte del salario que surge por en definitiva, por la libertad, vamos a poner entre comillas, por la libertad, o por el consenso, o por el acuerdo, o por el contrato que celebran empleador y trabajador? Bueno, eso se llama el salario convenido o el salario contractual, que también está protegido por la ley de contrato de trabajo. No siempre fue así. Hubo un tiempo antes de la reforma del artículo 12 que, por lo menos del texto de la ley, no surgía que ese salario convenido entre las partes forme o conforme el orden público laboral. Bueno, hoy decimos que todo el salario, el mínimo vital y móvil, el salario de convenio y el salario pactado, está protegido por el orden público laboral. Y de esta forma es irrenunciable. El principio de irrenunciabilidad, tengan en cuenta que está plasmado o tiene su correlato en distintas normas de la ley de contrato de trabajo. No solamente en el artículo 12, sino también, por ejemplo, en el artículo 58, que habla de los efectos del silencio del empleador frente a una comunicación con algún requerimiento fehaciente que le curse el trabajador, o al momento de regular, por ejemplo, la renuncia en el 240, o al momento de establecer las condiciones más favorables en el artículo 13, o al momento de regular, no sé, alguna cuestión vinculada a las licencias o a las vacaciones, etcétera, etcétera. Ahora, el hecho de que el salario de la persona esté protegido legalmente en su máxima expresión, es decir, desde un peso hasta, o mejor dicho, hasta el último peso que la persona percibe o devenga como consecuencia de la puesta a disposición de capacidad de trabajo, no quiere decir necesariamente, y sobre esto va el trabajo, no quiere decir necesariamente que no se puedan realizar algunas modificaciones, o sí, no lo sé, eso es lo que van a tener que ver ustedes, en orden a rebajar el salario, reducir el salario, pero que eso vaya acompañada o acompañado de una contraprestación. Esperen que dejo de compartir. Es decir, acá estoy, que ello vaya acompañado de una contraprestación. Es decir, y el caso que yo propongo es el siguiente que ustedes tienen que analizar. ¿Qué sucedería en aquel supuesto donde la persona percibe determinada cantidad de dinero, no me acuerdo del caso, pero creo que puse 100.000 pesos, por 8 horas diarias de trabajo de lunes a viernes, que encuadra dentro de lo que es la jornada legal, la jornada legal diaria de la Argentina, el artículo primero de la 11.544,
Y el empleador y el trabajador, entre comillas, se acuerdan o no, pero en definitiva, el empleador le reduce el sueldo, o sea, le afecta el principio de renunciabilidad porque está reduciendo el sueldo, pero le otorga algo como contraprestación, que es reducirle la carga horaria. La persona va a cobrar menos, pero también va a trabajar menos. No es que le reduce el salario, pero las demás condiciones del contrato de trabajo, por ejemplo, la carga horaria, no se tocan. Ahí sí habría una afectación directa del salario y, por lo tanto, una violación, una afrenta al principio de renunciabilidad. Pero en este caso, el trabajador no renuncia a parte del salario, porque renunciar es aplicar un derecho a cambio de nada, sino que obtiene una contraprestación como eso, que es la reducción de la carga horaria. Entonces, chicos, el trabajo, y con esto voy cerrando, porque la idea era simplemente dar las directrices generales para que ustedes tengan en cuenta a qué apunto con algunas actividades que realizo en la plataforma y para que también tengan en cuenta por dónde debería ir el desarrollo del principio de progresividad en caso de que decidan tomar ese tema. Bueno, ¿qué sucede cuando no se da el escenario más común? Que es, bueno, a partir de ahora, no sé, para que vos conserves el contrato de trabajo o para que la empresa no quiebre, te voy a reducir durante 6 meses, 8 meses o un año un 30% del salario. No, acá el empleador le otorga algo como contraprestación, que incluso, no me acuerdo si el caso lo decía o no, que incluso le permite al trabajador obtener un nuevo empleo. Entonces, de alguna manera, ¿ustedes creen que se ve afectado el principio de renunciabilidad o no se ve afectado? Bien, chicos, somos 11, así que no somos demasiados. Quería preguntarle si alguno o alguno de ustedes tiene alguna duda, alguna inquietud, si se entendió el tema, si quieren realizar alguna observación o estuvo todo claro. Sí, profe, se entendió bastante claro. Lo único es que no sé si me pasó a mí o se veía en general, que el PDF que usted mostró yo lo vi como en cuadraditos. O sea, no fui viendo cara y cara. Se veía como Ah, pequeño. bueno. No sé si me pasó a mí Ah, o fue para todos. Bueno, quizás fue algún error al momento de compartir pantalla, pero no te preocupes porque yo después en todo caso lo que hago es subir al chat, perdón, subir a la plataforma el PowerPoint para que ustedes puedan disponer del Power, pero son simplemente algunas filminas orientativas, ¿no? No es que hay demasiada información. Sí, sí, claro, lo subo. Sí, sí, cómo no. Bueno, excepto el tema de PowerPoint, que me viene bien porque entonces yo ya lo subo y ustedes lo pueden acceder a ello. ¿Alguna pregunta o inquietud más? ¿No? Bueno, chicos, cualquier cosa, por supuesto, seguimos en contacto en la plataforma. Muchas gracias a ustedes, que tengan una linda semana. Hasta cualquier momento.